Y el mundo sigue, diría, conmovido por la decisión que tomó ayer la Corte Penal Internacional con sede en La Haya de decidir que se emita una orden de captura contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Te decíamos, hay muy pocos antecedentes de jefes de Estado en ejercicio o jefes de gobierno en ejercicio con pedido de captura por parte de la Corte Penal Internacional. Sin dudas vas a ver, es el primero en el cual es el jefe de Estado, o el jefe de gobierno, porque el jefe de Estado es el presidente, de un país democrático que fue electo en elecciones limpias, que está además librando una guerra que no inició este país, sino que fue la respuesta a una agresión de una organización que, por cierto, es de las más brutales del planeta. Por eso es tan raro este fallo, por eso es tan difícil de aceptar y de entender. Vamos a ver entonces los antecedentes. Los otros tres jefes de Estado o de gobierno que recibieron órdenes de captura por parte de la CPI. Cuando veas esta comparación te vas a dar cuenta lo absurdo que es meter a Netanyahu, con todo lo que se puede decir en contra de Netanyahu, en la misma lista que, por ejemplo, Omar al-Bashir, presidente de Sudán. Atención a los años, entre 1989 y 2019. Claro, un dictador, por supuesto. Imagínate, entre el 89 y el 2019, 30 años al frente de Sudán. Y él recibe en 2009 una orden de aprehensión por parte de la Corte Penal Internacional, en ese momento todavía a cargo de Luis Moreno Ocampo como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, crímenes de guerra y genocidio en Darfur. ¿Vos sabés lo que pasó en Darfur y por qué Omar al-Bashir termina con esta condena? En Darfur sí hubo algo que claramente fue un genocidio perpetrado por una milicia árabe. Recordemos acá, esto es importante entenderlo. Sudán tiene una división étnica muy fuerte, religiosa y étnica. Una división religiosa que llevó a una guerra civil y a la separación entre Sudán y lo que es hoy Sudán del Sur, en parte porque la gran mayoría de la población sudanesa es de origen árabe, habla árabe y profesa la religión islámica. Y en Sudán del Sur, la gran mayoría de la población es de distintas tribus africanas, sin vínculos con la comunidad árabe, y además en el caso de Sudán del Sur profesan la religión católica. Esto es importante para que se entienda porque son conflictos étnicos y religiosos que están detrás de esto. En Darfur es una región dentro de Sudán donde había un grupo muy importante de africanos, de tribus de origen africano, no árabes. Y lo que ocurrió, y que tampoco eran musulmanes en términos religiosos, y lo que ocurrió es que milicias árabes, islamistas, con armas, con apoyo y con toda la cooperación por parte del gobierno sudanés de la dictadura de al-Bashir, lo que hicieron fue una limpieza étnica. No es que buscaban combatir al terrorismo, no es que respondían a una agresión, lo que querían era erradicar a esa población negra, por cierto, porque también había un componente racista detrás de esto. La gran mayoría de la población árabe de Sudán no es negra como sí lo son los miembros de estos grupos que provienen de estas tribus. Y lo que hicieron fue una masacre de entre 200.000, 300.000 personas. Pero lo importante acá es entender lo que buscaban era abiertamente erradicar a esa población por cuestiones racistas y por cuestiones de discriminación de tipo religioso. Bueno, esto es lo que hizo al-Bashir, por eso tuvo este pedido de captura, que por cierto nunca se ejecutó mientras fue jefe de Estado. Pasemos al siguiente. Muammar Gaddafi, fíjate los nombres de los que estamos hablando. Muammar Gaddafi, presidente de Libia entre 1969 y 2011. 43 años estuvo como dictador, amo y señor de Libia, Muammar Gaddafi. En 2011, en medio de la guerra civil que se desataba luego de las protestas que pedían su salida del gobierno, tuvo una orden de captura, nunca se ejecutó porque recordemos lo terminaron capturando y linchando los propios grupos rivales que protestaban contra él. Termina recibiendo crímenes de lesa humanidad en la represión a las protestas. Gaddafi es una persona que financió el terrorismo internacional durante años, que tiró abajo aviones
que tiró abajo aviones, que buscó desarrollar arsenal nuclear y que en el medio de esa represión brutal, lo que hizo fue mandar a matar a la población que protestaba, con prácticas realmente terribles, tortura, todas las cosas que hacen los dictadores. Sigamos viendo lo que son las listas en la cual decidieron meter al primer ministro de Israel. Es increíble. Cuando ves esta lista se vuelve más increíble la sentencia. Y pasemos al tercer caso, el más reciente, Vladimir Putin, presidente de Rusia desde 1999. Tuvo 4 años en el medio donde fue primer ministro, el presidente fue Medvedev, pero todos sabemos que fue quien mantiene el poder. Otro dictador, ninguno de los 3 electos en elecciones limpias y libres, como sí fue electo Netanyahu. La emisión en 2023, crímenes de guerra. ¿Y de qué se trata la guerra de Putin? Bueno, la guerra de Putin es Rusia invadiendo un país soberano que no lo agredió, que no hizo ningún gesto para amenazarlo, invadiéndolo en un claro intento de anexar a ese país soberano y en un intento también. Y esta es la razón, y esto es lo importante, la razón por la cual se emite la orden. Ni siquiera es por matar ucranianos, ni siquiera es por matar ucranianos que se considera que cometió crímenes que corresponden a una captura, sino es por hacer una práctica que se considera una forma de limpieza étnica, que es esencialmente separar a los niños que nacían, que estaban en las zonas ocupadas de Ucrania y mandarlos a la fuerza rusa en un claro intento de, borrarles la identidad ucraniana y enviarlos entonces a Rusia para rusificarlos, una práctica habitual en este tipo de conflictos étnicos. ¿Qué tiene que ver un primer ministro de un país que sufre el mayor ataque de su historia, el mayor pogrom judío y la mayor matanza de judíos desde el Holocausto, y que en respuesta a eso ataca sistemáticamente a organizaciones terroristas que mantienen sus rehenes, que nunca dejaron de atacar a Israel, y además haciendo expresos pedidos y expresos intentos de minimizar los costos civiles? Claro que mueren muchos civiles, como en todas las guerras, pero explíquenme qué tiene que ver el primer ministro de Israel con cualquiera de estos casos. Nada, salvo que, como es el primer ministro de Israel, hay un doble estándar que tiene que ver con quiénes financian y de quiénes dependen este tipo de organizaciones cada vez más deslegitimadas como la Corte Penal Internacional.